Bueno, si escuchan algún tipo de explosión por ahí en PowerPoint, es simplemente el sonido que le he aplicado a la presentación. Como ustedes pueden ver en este tablero, voy a ir rápido porque esto de todo modo va a quedar grabado y se va a poner en el chat de enseñanza. Así que ustedes lo pueden despacio, pueden verlo y pararlo, pausarlo y practicar las letras. Aquí ustedes ven diferentes tipos de letras, de colores, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, el hebreo para la hermana nueva, hermana Marcela. De derecha a izquierda se escribe el hebreo y ahí están todas las letras, las 22 letras del alefato o del alef bet hebreo, ¿sí? No se dice abecedario, no se dice alefato, sino alef bet. ¿Por qué? Porque las dos primeras letras que usted ve allí, la alef y la bet, la azulita y la verdecita, de allí deriva el nombre para el conocido abecedario en el español, ¿no? Pero en hebreo es alef bet. 22 letras y 5 de ellas que son al terminar cambian de forma. Vamos a cerrar micrófonos para que no haya ese tipo de intervención. ¿Ya lo cerraste, Gustavo? No pasa, me colabora allí, por favor. Abra el suyo después que cierre todo, ¿ok? Vale. Ábralo, pues. Bueno, muy bien. Entonces aquí tenemos una tabla, un cuadro sobre cómo está distribuida la Biblia. Vemos de izquierda a derecha la ley, que es la Torá, la ley de Moisés, los libros como los conocimos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que lo vimos en la primera clase, cómo se pronuncian en hebreo, que es Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Y en la mitad tenemos profetas, que la palabra para profetas es Nevi'im, Nevi'im, y están allí citados, ¿vale? Hoy vamos a ver algunos, de ahí ya los vimos la semana pasada. Y la parte de abajo donde dice los 12 profetas, lo que conocemos nosotros como los profetas menores, que se le dio ese título, eso lo vamos a ver la próxima semana. Y al lado derecho encontramos los escritos que en hebreo se dice Ketuvim, Ketuvim. Ahí se incluyen los salmos, los proverbios, Job, Cantar, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y primero y segundo de Crónicas. Hoy vamos a ver unos de allí de los escritos, vamos a ver unos libros. Bueno, ahí están Neví, los profetas. Vimos a Josué, que se dice Yahoshua. Espero que hayan practicado las letras, ya eso lo vimos. Yahoshua significa Yahweh es salvación. Se narra guerra y victorias del pueblo de Israel. Vimos también el libro de jueces, amados hermanos. Y se dice Shoftim, Shoftim. Y Yahweh levanta jueces. Vimos el primero y segundo libro de Samuel, que se dice Eshmuel, Eshmuel Aleph, para decir primero de Samuel, y Eshmuel Bet, para decir Samuel 2. Bueno, ahí dice el pedido, lo que significa Shmuel, pedido, oído de Elohim, y es la transición y el establecimiento de la monarquía que se complementa con los libros de primero y segundo de Reyes. ¿Sí? Y en hebreo se dice Melahim, Melahim, no Malahim, sino Melahim. Y hay dos libros, Melahim Aleph y Melahim Bet, Reyes. Los profetas posteriores, entonces vimos a Isaías, que significa salvación, Yahweh salvación, y se dice Yesayahu, o Yesayá, Yesayá. Allí en el profeta pues vemos visiones, profecías y todo lo que tiene que ver para el pueblo de Israel. Vimos también al profeta Jeremías, que se dice Yermiyahu, que significa Yahweh elevará o levantará. Ahí se ven actividades del profeta en el exilio de Babel o Babilonia. Y el profeta Ezequiel, que se dice Yehezkel, que significa Yahweh fortaleza. Yehezkel. Bueno, les digo que si le suban el volumen a sus dispositivos, porque le he puesto un sonido de cómo lo pronuncia en una Biblia hebrea, ¿no? Para que no, así no, el hermano se está inventando cómo se dice eso, pero el sonido que ustedes van a escuchar es cómo se dice en el hebreo, como lo leen ellos en la Biblia hebrea.
El libro de Cantar de los Cantares de Salomón se dice Shir HaShirim, se escribe con las letras Shin, Yod de derecha a izquierda, Resh, Hei, Shin nuevamente, Yod, Resh, Yod y la Men final. Esta se distingue de la Men normal porque es completamente cerrada. Esta es una de las 5 letras que cambia al terminar una palabra. Este libro de Shir HaShirim tiene 8 capítulos que se dice Perakim. Vayan anotando esos datos porque son cosas que vamos a ver siempre durante todos los estudios de la Parashot. Van a hablar de versos, de capítulos. Entonces esas palabras también las podemos ir manejando fácilmente. Perakim para capítulos y Pasukim para versos. Cantar de los Cantares. Un poquito una reseña. Aquí viene una explicación acerca de cómo se escribe este libro. De los libros que están la primera parte de acá arriba, la letra Shin, que sabemos que se compone. Vayan practicando ustedes si tienen ahí sus marcadores. La primera va y aquí podemos cerrar la parte de abajo y casi a la mitad comenzamos con la segunda va y por último con el otro extremo la tercera va. Esto será aquí y Shir, la Yod, miren que la abajo es como la Yod es como una va pero cortada. Todas las letras en hebreo se componen de las letras. Y vamos con la tercera letra. La palabra Shir es la Resh. 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 Vamos entonces con la palabra que es la Hashir. Hashir. Es una Ha. Es la y esto lo inclinamos un poco así. Y aquí en esta línea bien. Y vamos a cerrar. Que nos lleve aquí más o menos a la misma línea. De manera inclinada. Ha y como yo digo la letra Shin, comenzamos con la primera vez. Estamos acá, vamos con la segunda vez, hacemos este trazo aquí, así, y un poco y luego y Shi, Ha, Shi, volvemos a esta, Shi, la letra Yod. La cortamos aquí, vemos esta complicada. Hashir, la misma base que tenemos. Hashir, Rim, porque cantar, los cantares, plural. Hashir. De hecho, eso caracteriza porque es una curva aquí, no es como la grande que es cuadrada. Y Hashir, Rim, yo te lo Shirim, con la men, pero final. Recordemos que es completamente cerrada. Shirim. 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 Para hoje. Amén, amén. Bueno, entonces espero que hayan detallado cómo se hacen los trazos de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda en lo normal. El título del libro significa La más hermosa canción, el cantar de los cantares de Salomón. El cantar de los cantares parece ser un poema que celebra el amor, yo pongo la cámara aquí, el amor entre un hombre y una mujer. No se menciona a Yahweh en este libro. Algunos maestros judíos acordaron que el libro simboliza el amor de Yahweh para con su pueblo Israel, basándose en pasajes como de Oseas capítulo 1 al 3 y Jeremías 2, 20 al 3, 20, 3 y 5, que describen la relación entre Elohim e Israel en términos matrimoniales. Seguimos con este libro. Root, es muy fácil. Haciendo sonar la T, la TAF al final. Ruth. Tiene 4 capítulos este libro de Ruth.
Vamos con el segundo libro que vimos esta noche, el libro de Ruth. Se compone de 3 letras, la Resh, la Resh, recuerden que la Resh es plural. La Vav, es como una Resh, pero con comprimido, ¿no? Un estilo aquí de corte, pero muy corta aquí esta cabeza. Ruth y la Taf. ¿Vale? Una auténtica cerca. Es como una Vav, al contrario. O también parece una sign, pero la sign sobresale mucho, sacando la corona. Podemos decir que es una Vav. El libro de Ruth. Vamos practicando los trazos. El libro de Ruth, el autor es desconocido. La tradición judía apunta a Samuel, el que lo escribió. El autor se enfoca en la devoción inquebrantable y sin interés de Ruth de dejar a Noemí, ¿sí? Ese amor de la nuera por su suegra. La ternura de Boaz de llevarse a estas dos viudas, ¿no? De ayudarlas. El libro de Ruth refleja un momento de paz entre Israel y Moab. La redención es un concepto clave a través del relato de este libro de Ruth. La transformación de Noemí desde que el desespero hacia la felicidad, desde el vacío hacia la plenitud y de la destitución hacia la seguridad y de la esperanza hacia la paz y prosperidad. Continuamos con el libro de Eija, de Lamentaciones. Tiene 5 capítulos, 5 peraquín. Vamos con el tercer libro que vimos esta noche, es el libro de Lamentaciones, Eija. Se escribe con la letra Alef, que es una yud, una Vav transversal y otra yud. Eija. Vamos con la yud. Ya estamos practicando. Esta forma se va a la Kaf. En este caso la Kaf no tiene punto en el medio, por eso suena ja, el ja. Lamentación. Es como una C para nosotros. Una hacia el contrario. Una bet, y por último la letra U. Y hacemos igual como decimos. Inclinamos un poco el plumón. Inclinado para que no esté transmitiendo. El ja, lamentación. Baruch Hashem. Bueno, o como ay, ¿no? Es como un lamento. Eija. Jeremías escribió el libro de Lamentaciones. Al estudiar Lamentaciones entenderemos el dolor, el pesar y las consecuencias que pueden acompañar el pecado, la compasión y la misericordia que el Adón extiende a quienes acuden a él. Contiene reacciones de pesar por la destrucción de Jerusalén y su templo alrededor de 586 antes de Mashiach, lo cual ocurrió durante la vida de Jeremías o Jeremías. Siguiente libro. Kohelet. Tiene 12 peraquín. Se compone de 12 capítulos. Significa el congregador o el que congrega o el convocador. Eclesiastés. Kohelet. Shalom amados, vamos con el siguiente libro, que es el libro de Eclesiastés, como lo conocimos en hebreo, Kohelet, que se escribe con la letra Kuf. Y tengamos en cuenta que la Kuf va por debajo de la línea donde se
hacen todas las letras, la línea base, la más abajo, pasan y llenamos el plumón, ya no de esta manera como lo hacemos para la otra letra como la U, sino al contrario. Y bajamos un poco más de la letra. Esa es la letra Kuf. Se comporta con la letra E. Y ahorita sí, lo voy a dar el otro espacio, así, con la letra E. Lo que decía, el espacio de arriba es importante para la letra lames. A veces podemos pegar mucho el texto de arriba, entonces no nos da para lo que caracteriza a la letra lames. Yo baja, y bien acerca de esta manera, y luego y la letra TAF, la hemos hecho, terminado, y sobre esa esta Cogelet. El libro de Coelet, atribuido tradicionalmente, al igual que el libro de Proverbios, al rey Salomón. El narrador se llama a sí mismo Coelet, que significa literalmente el hombre de la asamblea o el representante de la asamblea. Actualmente su autoría se considera un misterio. Varios círculos de eruditos niegan la autoría salomónica. El autor de este libro es un sabio a mediados del siglo III, antes de Mashiach. Dice, la lengua del escrito es ya fuertemente arameizante, o sea, del arameo, con términos que provienen del lenguaje común de la calle o del mercado. Siguiente libro. Esther. Libro de Esther. Tiene 10 capítulos, 10 aquí, y también el nombre de Esther era Hadassah, ¿no? Hadassah, allá en Persia. Se compone de 4 letras, la Aleph, la Samech, la Taf y la Resh. Bueno, continuamos con el siguiente libro, que es el libro de Esther, que hemos visto esta noche. Se compone de la letra Aleph. Luego continúa una Laf, de esta manera, y otra Yod que se va. Aleph, Samech, la letra Samech, la letra Samech. Esta es otra manera de hacerlo, como vimos en la diapositiva de hacerlo, y algunas de la otra manera puede confundirse con la miel. Es ter con la taf. Es ter termina con la letra resh. Y la misma letra resh y la va se compone una letra sencilla. Esther. El libro de Esther. El libro de Esther se encuentra entre los libros de Nehemías y Job en el Antiguo Pacto. También es uno de solo 2 libros en la Biblia con el nombre de una mujer. El otro venía siendo el libro de Ruth. Se cree que el libro de Esther fue escrito alrededor del año 465 a.C. de Mashiach. El autor es desconocido, aunque algunas tradiciones dicen que posiblemente fue el mismo Mardoqueo, ¿sí? El tío de Esther. El libro de Esther toma lugar durante el exilio de Israel. La historia de Esther es única en la Biblia debido a que el nombre de Yahweh no se menciona. Pero como hemos hablado, el nombre de Yahweh sí está en el libro de Esther, pero encriptado en las letras hebreas. Yo por ahí tengo un video acerca del libro, el nombre de Yahweh encriptado en el libro de Esther. Por ejemplo, en el verso... en el capítulo 5, verso 4 del libro de Esther en el hebreo, encontramos este texto, que es cuando se reúne Amán y el rey y Esther, que le hace ella esa invitación, y dice, Yabó, Hamelech, Behamán, Hayom, ¿sí? Vendrán el rey y Hamán hoy, en el español.
Esther 5:4. Ahí está encriptado y hay otros versos también donde está encriptado, ya sea de la manera normal, como lo leemos, Yod, Hei, Vav, Hei, o también está al contrario, de izquierda a derecha. Ezra. Ezra. Esra, Esra. Suena como una S, una T o una Z. Esra. Se compone de 10 capítulos. El libro de Esdras. En el hebreo Esra. Esta es la Ain, la primera letra derecha izquierda, la Zain, la Resh y la Aleph. Shalom, mis amados hermanos y hermanas. Vamos con el siguiente libro, el libro de Esdras, que lo conocemos en español como Esdras. Se compone de 4 letras y en el libro se dice Esra. Esra, ¿por qué? Comienza con una Ain, que es una letra aguda. Y vemos que esta es una Faf que viene formando la letra Ain. Continuamos con la letra Zain, la número 7. Y hacemos un quiebre aquí. Zain. Por eso suena etz. Etz. Esta es la palabra para etz. Árbol. Árbol. Etz. Continuamos con la letra Resh. La letra Resh. Esto nos debe quedar de una manera perfecta sin este tipo de manchas aquí. Etzra. Etzra. Y termina con la letra Aleph. La letra Aleph. La letra transversal. Y termina con una Aleph. Con una Yud. El libro de Esdras, que significa ayuda, está escrito por un escriba que lleva ese nombre y es un relato de la obra restauradora de Yahweh al traer de regreso a algunos de los judíos a Jerusalén. Un primer grupo vino con Zorobabel con el objetivo de reconstruir el templo. Nehemia. 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 Se compone de las letras Nun, Het, Mem, Yod y Hei. Nehemia. Lleva el nombre al final de Yod Hei, el nombre de Yahweh, ¿sí? El nombre corto de Yahweh. Se deriva del hebreo, su significado es Yahweh ha consolado, Nehemia. Rahem, ¿sí? Rahem. El libro de Nehemías contiene la historia de los judíos que regresaron de Judá después de la cautividad babilónica. Nehemías, un alto funcionario en la corte persa de Artajerjes, pidió al gobierno de Yahudá para poder reconstruir los muros de Jerusalén. Llegó a Yahudá cerca del 446 antes de Masías, casi 100 años después de que el primer grupo de exiliados había regresado. Nehemías era un hombre de oración. El libro comienza y acaba con oración. Nehemías confesó sus pecados y los pecados de su gente. Él también le recordó a Adón sus promesas y entonces se ofreció a ser el siervo de Elohim para hacer algo respecto al aprieto de Jerusalén. De esta manera nosotros podemos también ganar victorias cuando confesamos nuestros pecados y esperamos al Eterno con sus promesas. También es importante tener conocimiento de sus promesas para recordarle al Eterno, no que Él se haya olvidado, sino que Él quiere que nosotros también le declaremos a Él, ¿sí? Las promesas que Él ha hecho a su pueblo. Y bien, hemos llegado al final de la escritura de los libros de esta noche. Y el último es Nehemia. 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 O Nehemia. Porque se compone de la letra Het, no Hei. Estamos diciendo Nehemia con Hei. ¿No? Pero es con Het. O sea, que hacemos el acento en la Het. Nehemia. Nehemia. Entonces, comenzamos con la letra I. Arriba. Y bien aquí.
la Het. Recuerden que parece mucho a la G, pero es cerrado. Aquí, en el espacio aquí abierto, pero la G. Esta es la G. Ahora la MEM. Una más. No totalmente, porque este está en medio de una palabra, ¿verdad? Y continuamos con la letra Yot. Yot. Ña. Ña. Y termina la letra con la letra E. Nehemia. Aquí está el nombre de Yot. Nehemia. Y como bonus les voy a dar entonces la última palabra con la que cerramos el estudio de hoy. La palabra shalom, que shalom mucho. Nos saludamos todos los días, a veces no sabemos ni cómo escribir. Entonces, esa palabra es de las primeras que nosotros tenemos que aprender a escribir. Con la letra Shin. La letra Shin ya saben muy bien cómo se escribe. Entonces, vamos a hacerlo así. Y luego se Sha. Y recuerden la letra Lame, pero por encima viene así. Shalom. Y la Waf, que en este caso funciona como una O. Y la Mem final, ¿saben quién? Quieren cerrarla. Shalom. Se la palabra Shalom. Bueno, hermanos, que lo tengan de bendiga, espero que hayan aprendido bastante y practiquen la escritura de los. Chau, chau, chau. Les invito a que cantemos. Aleluya, hermosa canción. Amén, aleluya. Hemos terminado esta clase, media horita. Baruch Hashem, espero que haya sido de mucha bendición.